Así es. Bueno, eh, muy buenos días para toda la audiencia. Damos inicio a la jornada de salud UNAL Contigo con la profesora María Fernanda Lara, que es fonoaudióloga, magíster en perturbaciones del lenguaje y la audición y doctora en ciencia cognitiva y lenguaje. Es profesora del Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina y hoy nos va a compartir un tema que es la lectura compartida con los hijos en casa y tareas sin pesadilla, un tema bastante oportuno para este tiempo. Les solicito a todos los participantes cerrar sus micrófonos y las cámaras para poder facilitar la emisión. De la misma manera, en la medida que ustedes tengan preguntas, por favor, utilizar el chat. Con eso, al final de la presentación de la profe María Fernanda, podemos pasar a la lectura de las preguntas. Profesora María Fernanda, bienvenida, muchísimas gracias y el micrófono es suyo. Gracias, profe. Quisiera saber si ya ven la presentación. Me contestan que no puedo ver el chat. Sí, señora, ya se ve. ¿Sí se ve? Sí. Listo, perfecto. Entonces arrancamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo le puse este nombre de tareas sin pesadillas y lectura compartida porque es lo que he encontrado con mis hijos que me ha funcionado en estas semanas. Y quiero empezar con unas preguntas para los que somos papás. Y la primera es, oiga, ¿usted se siente abrumado con las tareas y las actividades del colegio? ¿Tiene que seguir trabajando de forma remota y además alternar ese tiempo con las tareas? Quiero escucharlo, saber quién le ha pasado. Que levante la mano. Si tienen más de 2 hijos, ¿qué hace para alternarse? ¿Hace las tareas con el uno o hace las tareas con el otro? ¿O hace el teletrabajo? ¿O hace las becas? Su hijo le dice me aburro más de 2 veces al día. Le causa culpa, angustia o preocupación el tiempo que pasa el niño frente a las pantallas, pero es el recurso que usted tiene que utilizar a veces para poder trabajar. Y esto es bien importante porque creo que es el día a día de muchos y es las tareas sacan con llanto, peleas y regaños. Y finalmente para los papás, como dice la canción, siente ansiedad, angustia y desesperación. Créanme que quisiera tenerles la respuesta, pero no la tengo. Hoy lo que les voy a mostrar es una aproximación desde lo que nosotros trabajamos en fonoaudiología, con lo que hacemos con personas con dificultades de aprendizaje y sobre todo con déficit de funciones ejecutivas. Y lo primero es que nosotros en esta experiencia del homeschooling o de educar en casa, pues estamos acostumbrados en parte a hacer las tareas, pero en un rato que es media hora, 1 hora, pero no estamos acostumbrados a estar 3 o 4 horas. Realmente las demandas de los colegios en estos días, y lo he hablado con todos mis compañeros que son profesores y que tienen hijos en edad escolar, ha sido súper dura la demanda escolar, incluso más dura que la demanda laboral o que la misma demanda de tener que hacer las tareas de casa para los que usualmente no las hacemos. Y tenemos que empezar a analizar qué hay detrás de eso y empezar a analizar cómo miramos nuestros hijos y por qué ellos tienen ciertos comportamientos. Si comprendemos la razón de esos comportamientos, va a ser mucho más fácil solucionarlos y no vamos a acabar en ese punto en que acabamos regañando, dando cantaleta, presionando, castigando y amenazando. Esa figura de la amenaza y el premio y la recompensa, entonces si tú haces esto, yo te doy esto, y si no lo haces, entonces no te doy esto. Lleva una dinámica que es bastante compleja porque es una dinámica en la que al final ya la recompensa o el castigo para el niño no importa. Entonces nosotros, la mayoría, no tiene educación, experiencia de educación de niños pequeños. El que la tiene está acostumbrado a un niño que no es su hijo, además es un niño que se porta mejor con un extraño porque el hijo se porta peor con los papás. ¿Por qué se porta peor el hijo o peor con los papás? Porque el amor de un papá es incondicional y el hijo sabe que pórtese como se porte, su papá lo va a aceptar y lo va a querer, y eso es una cosa que por lo general sucede. En esta situación tan difícil, yo estuve revisando bastantes cosas de lo que se ha publicado en estos días, que ya empezaron a salir en las revistas, experiencias de la educación en el confinamiento, y lo que se encuentra es que los niños no tienen todos los recursos para entender qué es lo que está pasando.
y estamos exponiéndolos a un bombardeo informativo generalizado. Entonces ponemos las noticias, hablamos, ellos escuchan cuando charlamos con otras personas, escuchan y ven la preocupación, y seguramente de esto vamos a salir, y vamos a salir en algún momento, pero quiero dejarles las reflexiones cómo van a acordarse sus hijos o los niños pequeños de este momento. Seguramente muchos lo recordarán como una etapa chévere, como una etapa en que tuvieron a sus papás en casa, como una etapa en que pudieron descansar de ciertas rutinas, por ejemplo, de madrugar tanto algunos, otros lo recordarán como un momento de que empezamos a hacer cosas nuevas con ellos. Pero seguramente lo que más acordarán es de la actitud que vieron, y con el ejemplo que nosotros les demos de tranquilidad, tenemos que llegar ahí. Las situaciones de la tarea son situaciones límite, o sea, la situación de la tarea lo lleva a uno al límite, porque además tenemos la presión de suba la tarea, cuelgue la tarea quedó mal hecha, la tarea quedó mal hecha. Muchas veces nosotros ya no nos acordamos de cosas que tenían que ver en la tarea, cómo se sumaba, cómo se dividía, y entonces toca volverse, uno ponerse allí. Entonces, para no llegar a ese límite de la tarea que sea una pesadilla, que yo digo y digo, ya me quiero despertar y quiero que mañana tengamos colegio para que vayan un rato allá y la tarea o la demanda no sea tan pesada, es como aprender a manejar la situación en estos meses que vienen. Entonces, pues lo que les decía, además de esto, pues la relación también se afecta por una nueva exigencia adicional. Entonces, la relación de nosotros afectiva, de vínculo, amorosa con los hijos, se torna que en algún momento tengo que asumir un rol distinto. Entonces, no soy solamente la mamá o la persona que hace el apoyo, solamente el papá o la persona que hace el apoyo, sino que además estoy metiéndole al tema de tengo que hacer una exigencia de ser el profesor. Entonces, pues, este es el enfoque que nosotros usamos en terapia, cuando trabajamos lo que les digo como fonoaudiólogos o como psicólogos, y pues es lo que les traigo hoy para presentar. Quisiera escucharlos a todos y yo creo que vamos a aprender mucho en el día de hoy. Y es el enfoque PAR, que consiste en preparar, asistir y reparar. ¿Cómo se prepara el ambiente? El ambiente es súper importante antes de llegar a hacer la tarea y antes de llegar a este homeschooling o a esta educación en casa. Lo primero es mantener la rutina y el horario. ¿Por qué? O sea, suena trillado de mantenga la rutina, mantenga la rutina. Uno tiene unas cargas de procesamiento. Entonces, para pensar, nosotros necesitamos habilidades cognitivas. Necesitamos atención, necesito estar alerta en algo. Necesito memoria, me estoy recordándolo. Necesito velocidad de procesamiento, tengo que hacer actividades al ritmo que va. Tengo que tener razonamiento, tengo que tomar decisiones, tengo que tener creatividad. Todas esas habilidades cognitivas se manejan, digamos, y son controladas por las funciones ejecutivas. Y esas funciones ejecutivas son esos directores, es el director de la orquesta que dice, ahora entras tú, ahora entras. Funciones ejecutivas que nos regulan, de índole madurativo. ¿Eso qué quiere decir? Que no nacemos con ellas. Las funciones ejecutivas se desarrollan casi que en la adolescencia y hasta la edad adulta. En los hombres, por ejemplo, las funciones ejecutivas tardan más en desarrollarse. Entonces, un niño pequeño de 6, 7, 8, 9 años, ahora vamos a hablar del desarrollo por edades, pero en general en esa edad de primaria todavía no tenemos esas funciones muy bien desarrolladas. Entonces, decirle a un niño que solito se va a sentar a una hora, que solito va a listar, pues, es una cosa compleja. Entonces, mantener las rutinas es decirle al cerebro, hoy yo no te voy a cargar el procesamiento que enfrentando todos los días una situación desconocida, sino que yo te voy a dar una situación conocida, con ritmo, con hábito y con rutina, en la cual automáticamente no hay que pensar en lo que yo estoy haciendo. Y descarga esos recursos de la novedad, que antes gastábamos en mirar la novedad, los descarga en poder administrar el tiempo y la actividad. Entonces, mantener la rutina es eso, es decirle al cerebro, preprogramémonos, porque sabemos y estamos listos que a esta hora hacemos esto, que a esta hora hacemos esto, que a esta hora hacemos esto. Es bien importante mantener la rutina y mantener el periodo, listas las garantías para el periodo que va a ser el estudio. Es mejor, en lugar de estar 6 horas, 5 horas, 3 horas, con el niño se para, se sienta. Entonces a todos les dan ganas de ir al baño, a todos les da hambre, a todos les rasca algo, voy a ir a tal parte. Entonces no es lo mismo que en el colegio, que ellos saben que está la maestra, saben que adquieren el hábito, saben que llevan el ritmo. No, en casa no, porque en casa ellos tienen libertad de hacer otra cosa. Entonces mantener la rutina es, me adhiero a mis pasos y me adhiero a esos horarios. Si veo que la capacidad de atención del niño no es la adecuada, si veo, voy haciendo el ajuste de acuerdo al niño.
Este es un momento único en la vida, yo lo estoy viviendo, yo tengo 2 hijos, uno de 8 y uno de 4, y con el de 8 vamos bastante bien, porque hemos descubierto cosas de las formas de aprendizaje de él que no teníamos, por ejemplo, los patrones de sueño. La mayoría de personas somos o alondras o búhos, o hay gente que le gusta mucho madrugar y tiene su pico de producción en la mañana, 6, 7, 8 de la noche ya está fundido y ya quiere dormir. Y hay personas que somos búhos, entonces nos cuesta levantarnos, tenemos que poner el despertador, pero nosotros 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche arranca ese pico productivo. Esos 2 patrones de sueño incluso tienen que ver con patrones de creatividad, con patrones de lo que yo hago laboralmente. Entonces, ¿qué pasa con el colegio? Que el colegio los trata todas como alondras. Entonces, en Colombia particularmente y en Bogotá los niños madrugan muchísimo. Los niños están madrugando a las 5 de la mañana, a las 5:30, los más afortunados a las 6 de la mañana, casi que en contra de lo que nosotros sabemos que necesita un niño, que es tener un sueño de calidad. Y acá es bien importante no perder la rutina del sueño. Cuando tenemos que madrugar para el colegio, sabemos que a las 8, a las 8:30, a las 9, acostamos el niño sí o sí, porque sabemos que levantarlo es una pesadilla. Pero como ahora en esta rutina no sabemos si es sábado, si es domingo, si son las 8, si son las 9, entonces empezamos a acostar los niños más tarde y empezamos a correr el horario. Entonces ese cerebro no sabe y no se prepara y no podemos garantizar cuántas horas duerme el niño. En casa, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue cambiar un poquito la hora de la levantada. Entonces ya no nos estamos levantando a las 5, sino nos levantamos a las 6 y él se levanta solito, se levanta bien, se levanta sintonizado. Entonces, descubrir ese patrón de sueño nos va a ayudar en estos momentos a hacerlo. Que seguramente va a llegar el momento en que llegue la normalidad y tengamos que volver a madrugar, pues volvemos a madrugar como cuando volvemos de vacaciones. Un tercer punto en la preparación tiene que ver con los organizadores visuales. Recuerden lo que les decía, las funciones ejecutivas. Los niños no las tienen del todo maduras. Entonces ellos no tienen ese control interno que puede tener un adulto, decir, hoy tengo que hacer esto, esto y esto. Y muchos de los adultos tampoco lo tienen. O sea, cuando usted ve que una persona llega tarde a las cosas, no entrega a tiempo, espera hasta el último minuto, uno dice, ahí hay un problema de funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque es eso, es organizar lo que yo necesito para llegar a una tarea. Entonces, eso lo vemos cuando mamá se me quedó tengo que llevar una cartulina mañana a las 8 de la mañana, es que tenía el trabajo pero se me acabó la tinta, es que no programé. Ese tipo de comportamientos me indican que no hay una organización interna. ¿Y cómo que se hace? Pues se parte de la organización externa. Entonces, un organizador visual puede ser o un tablero, una hojita de papel, una cartelera, donde esté pintado el día, donde yo le diga y vayamos chuleando, esta es la actividad del día, esta es la actividad del día. O donde yo vaya haciendo la lista de chequeo de lo que tengo que hacer en el día, tener un horario y un organizador visual. Cuando yo tengo una tarea y yo la chuleo, eso tiene un sentido de recompensa enorme. Entonces, cuando yo puedo chulear, tachar, y que el niño siente ese alcance de logro, es mucho mejor que decirle, si haces esto, entonces ves televisión, si haces esto, entonces te doy esto. Pasa como con el tema de las verduras. Si te comes las verduras, te doy el postre. ¿Qué le queda a uno asociado? Uy, la verdura es un castigo, pero el postre es lo rico. Entonces, eso es como tener esa sensación de alcanzar el logro. Luego viene identificar el span de atención. El span de atención es el tiempo que alguien puede estar centrado en una tarea con 100%, 90% de productividad. El span de atención de un adulto, aproximadamente un adulto sano, sin lío, piloso, todo, son 20 a 30 minutos, que es bastante poco. El span de atención arranca cuando se acaba el tiempo, hay una caída en la atención y luego hay una recuperación, y el siguiente periodo atencional es menor que el anterior. Y cada vez necesito más tiempo para recuperarme. ¿Eso qué quiere decir? Que una tarea larga hay que dividirla siempre en tareas pequeñas. Más o menos el span de atención equivale en un niño menor de 5 años, es 1 minuto por año de edad. Entonces un niño de 5 años yo lo puedo tener 5 minutos. Después de los 5 años hay un salto, y después de esos 5 años ya puedo tener un niño de 8, de 9, de 10 años, listo unos 10, 12 minutos. En los adolescentes pasa que uno diría, no, pues va progresando el span de atención. Los adolescentes tienden a ser más distráctiles. Entonces, con ellos tenemos también que seguir estrategias para eso. Si quieren, al final podemos hablar de los adolescentes. Luego viene preparar el espacio. Y volvemos al mismo tema. Entonces, estamos acostumbrados a que el niño, supongamos, miremos dónde estudia el niño. Entonces, hay niños que tienen unas condiciones que son buenas.
entonces tienen un estudio que es para ellos, o una mesa que es del tamaño de ellos, pero cuando ya empezamos a trabajar con ellos todo el día, una cosa muy usual es que los pasamos al comedor porque estamos más cómodos, porque yo puedo ir trabajando y mirándolo. Y en el comedor los pies del niño quedan colgando. Cuando quedan los pies del niño colgando, el niño no tiene una información sensorial que le diga dónde está ubicado completamente su cuerpo. Y empezamos a ver el niño que se mueve en la silla, el niño que necesita más acomodación, el niño que se tiene que parar, y empezamos a regañar al niño, oye, pero no te muevas, oye, pero quédate quieto, oye, pero... Entonces en ese momento es preferible o buscar una silla, una mesa más pequeña si tenemos el escritorio del niño, o buscar un butaco o buscar una forma de que el niño pueda tener los pies apoyados. Entonces un butaquito, algo donde el niño ponga los pies. También tenemos condiciones de iluminación, y en esto es bien interesante porque los que son afortunados y tienen una casa iluminada con luz natural, pues chévere, pero hay gente que no tiene casas iluminadas. Entonces, en ese sentido, hay que buscar esa luz del sol, que es una luz natural, porque además estamos, y fíjense que todo ya es virtualizado, y estamos un tiempo excesivo al frente de las pantallas, y esto hace que el ojo se canse mucho más. Entonces, tenemos que buscar ese espacio iluminado o ese espacio tranquilo. Preferiblemente que no sea el mismo sitio donde uno hace otras cosas. Entonces, yo les pongo el ejemplo del comedor, pero hay gente que dice, no, podemos estudiar en la cama o podemos estudiar en el sofá. Pues no, porque es que la cama está asociada a dormir y el sofá está asociado a descansar o a ver televisión. Entonces, el cerebro también se pone en ese modo. Tenemos que poner el cerebro en modo estudio. Y tenemos que llegar a un punto, y esto sirve para todos, niños, adultos, adolescentes, que es, yo tengo que organizarme, qué es lo que tengo que hacer, priorizar qué es lo que voy a hacer primero y a qué le dedico más, y después sintonizo al niño en la tarea. Cuando yo me arranco con el niño sintonizado en la tarea, arranco con ese niño que mueve en la silla, que el que no quiere, el que se acuesta sobre la silla, el que deja caer el lápiz porque lo tiene que recoger para alargar la tarea. Entonces, si yo organizo con él, bueno, lo que vamos a hacer es matemáticas primero, que es lo que nos causa más trabajo, después vamos a hacer la tarea de inglés y después vamos a hacer la tarea de español. ¿Listo? Entre cada tarea vamos a tomar un descanso, cuando la terminamos, y nos vamos a sintonizar. Los niños se sintonizan con diferentes cosas y tenemos que empezar a conocer cuál es el niño con el que yo estoy trabajando. Hay niños que lo que los sintoniza es todo lo que tiene que ver, esto lo trabajan mucho las terapeutas ocupacionales que hacen integración sensorial, que es esa parte táctil y propioceptiva. A veces lo que los centra a uno es un abracito, es una presión pequeña en el cuerpo. Eso hace que el niño se sintonice. A veces la sintonización es afectiva. Entonces la sintonización puede llegar a decir, bueno, hijo, yo tengo que trabajar acá, tú vas a trabajar aquí, y lo que vamos a hacer hoy es, mientras yo hago esto, tú haces esto, y estamos los dos en la oficina. Y tú vas a ser hoy mi compañero de oficina. Es una forma afectiva y de lenguaje de sintonizar al niño. Otros ejercicios, por ejemplo, hay muchos ejercicios, algo que se llama brain gym o gimnasia cerebral, que tiene pues tiene muchas cosas de evidencia que le falta, pero son unos ejercicios súper chéveres que incluyen cosas como hacer el 8 acostado, como hacer el ejercicio de los botones, y si quieren al final les doy mi correo, yo tengo varios materiales de estos que son actividades motoras pequeñitas que hace que el niño se estrelle en la tarea. A veces, que para un adulto puede ser, a uno a veces lo sintoniza tomarse un tinto. Entonces me dice, me voy a sentar a trabajar. A mí me pasa, por ejemplo, yo sin tinto no pienso. Entonces yo me siento, cojo mi tinto, me voy tomando mi tinto, y eso ya a mí me sintoniza en que estoy en modo trabajo y que me tengo que sintonizar. A veces para un niño, los niños necesitan hidratación. Se nos olvida en casa muchas veces el tema de la hidratación. Y los niños lo que tienen que tomar es agua. Hay una investigadora en la Universidad de California que tiene un programa que se llama Drink to Think, tomar para pensar. Y ella ha encontrado que cuando los estudiantes toman 500 mililitros de agua una hora antes del examen, tienen una mayor velocidad de procesamiento que los que no toman agua. Muchos de los colegios han dado el salto a tener agua a libre demanda. Entonces, sintonizar al niño también puede ser que se tome un vasito de agua. Los que hacemos terapias, cuando uno le llega al niño que se le baja del bus, que son las 4 de la tarde, que ese niño lo levantaron a las 5, que ya fue a la ciudad, la cruzó, se devuelve y llega uno, ese niño lleva ya una jornada larguísima, como de 10 horas, y a uno le toca parar y sintonizar ese niño para empezar a hacer la terapia, y esas son las estrategias que uno utiliza. Ya tenemos preparar, ahora vamos a asistir. ¿Y asistir qué es? ¿Quién hace la tarea? ¿La hace el papá
o la hace el niño. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Muchos, y yo aquí me confieso, yo les estoy diciendo, yo no estoy diciendo que las sepa todas, sino que yo las he sufrido y yo sé lo que es. Uno a veces tiene tanta afán y está tan cansado que uno dice, venga, mijito, yo le ayudo y acabemos rápido y nos acostamos porque ya mañana nos tenemos que levantar. O vamos rápido, que es que a ti te quedó. Cuando el papá es perfeccionista, no es que esto quedó así, entonces le borra lo que hace el niño dice, el mensaje es, lo mío no me quedó bien. Lo hace mejor mi papá, entonces yo lo dejo que lo haga. Entonces hay que dejar un tiempo para que el niño lo haga solo, así lo haga mal. ¿Por qué? Porque uno aprende, y eso es una emoción muy piagetiana, por desequilibrio. Entonces el desequilibrio es cuando yo me siento descuadrado, cuando digo, perdón, no entiendo, espérese, a ver, ya me acomodo. Cuando uno ya dice ese no entiendo, pongo el reto y me acomodo, ya hay esa sensación de logro cuando lo tengo. Entonces yo tengo que dar tiempo para el desequilibrio y para la reparación. Y hay que reinterpretar la frustración que manifiesta el niño. Entonces uno ve el niño que dice, no, es que me quedó todo mal, no, es que esta letra me quedó fea, uy, me toca volver a empezar. Los niños con problemas de lectura, cuando uno empieza a trabajar con ellos, cogen un cuento y empiezan, uy, todas esas hojas, uy, pero son como 20. Ni siquiera está mirando si la tarea es fácil o difícil, sino que ya de entrada la rechaza porque ve que le va a costar dificultad. Entonces nosotros lo que vamos haciendo es un andamiaje, que es eso, es ir, y esa es una noción también muy vygotsiana, que es la zona de desarrollo proximal. O sea, tú no alcanzas a llegar allá solo, pero si yo te doy la manita, si yo te pongo el andamiaje adecuado, ¡plim!, tú llegas. Si el andamiaje es muy lejos o si la tarea es muy difícil, así, y no le doy ayuda, se frustra la persona. Pero si la tarea yo le estoy poniendo mucha ayuda, ya la abandona. Entonces, reinterpretar la frustración es como lo que les decía del lenguaje interior y de las cosas interiores. Los niños no tienen lenguaje interior todavía, muchos. Y es decirle, yo interpreto esa emoción que usted tiene, esa frustración. Sí, hijo, yo sé que te cuesta mucho trabajo, sí, no quedó como tenía que quedar, yo sé que tú te esforzaste, sé que y hay que decirle y ponerle el nombre al sentimiento, sé que sientes rabia, sé que tienes tristeza. En estos días todos estamos que no sabemos ni qué sentimos y vamos como en una montaña rusa, a ratos sentimos ansiedad, a ratos sentimos tristeza, a ratos sentimos rabia, a ratos, y ese vaivén de emociones también lo sienten ellos. Entonces hay que parafrasear eso que dice el niño. Cuéntame cómo te sientes frente a la tarea, cómo te sientes frente a no ir al colegio, cómo te sientes frente a no estar con tus compañeros. Aquí puso luego una frase que me decía mi hijo, porque yo le digo, bueno, hijo, vamos a ver tareas lento y contento. Y me dice, no, mami, pero si contigo es rápido y furioso. Y cuando me dijo eso, yo caí en cuenta y yo decía, claro, a mí me gustan las cosas rápidas. Y yo le estoy imponiendo a él un ritmo que me causa mi rabia, que él no logre llegar. Y entonces ese aprender a pensar más lento, a detenernos un poquito, a ponerle alegría a la cosa, eso también se enseña con el ejemplo. Entonces, si yo también me siento a trabajar y ellos ahora nos están viendo trabajar y nos ven trabajar y dicen, uy, mamá, yo no sabía que tú trabajabas tanto, uy, mamá, por tantas personas que estás, uy, mamá, ese resignificar y ver la vida de otra forma uno y otro es una cosa que para nosotros ha sido bastante útil, porque es aprender a respetar el espacio de cada quien. Entonces, yo estoy aprendiendo a respetar que los ritmos de él son unos ritmos más lentos que los míos y a no presionar tanto. Y eso, por ejemplo, en estos días a mí me ha dado muy buenos resultados. Y finalmente hay que regular la distracción, y las casas tienen mucha distracción. En familias que son el papá, la mamá y el niño, pues con uno solo es súper fácil. Pero cuando uno tiene dos niños, hay más gente en la casa, la gente... Me dicen que no está la presentación. Vamos a probar. ¿Qué pasa acá? Dice Angélica que se aparece. Vamos a intentarlo. Listo. Saludos a Angélica Mateus, mi estudiante de maestría, la más juiciosa de todas. Listo. Entonces, ahí damos tiempo, lo que les decía, a regular la distracción. Entonces, ¿qué más está pasando en la casa? Entonces, suena el teléfono, suena el televisor, suena el radio, pasa la abuelita, pasa el abuelito. Hay que regular esa distracción, no evitarla. ¿Por qué? Porque cuando evitamos la distracción y decimos, el niño estudia cuando esté todo callado, todo en silencio,
se nos vuelve ese adulto que tiene que estar todo en silencio para poder funcionar. En la universidad, cuando trabajamos dificultades de aprendizaje con estudiantes universitarios o procesos de lectura y escritura, los estudiantes nos dicen es que yo duermo mal porque tengo que esperar a que todo el mundo se duerme en la casa para poder trabajar, porque no aprendieron a trabajar con ruido. Cuando usted aprende a trabajar con ruido, puede trabajar en la biblioteca, en la calle, en todas partes. Entonces, ese aprender a trabajar con ruido es algo que no tiene que ser la distracción, no es que quite yo toda la distracción, sino pequeñas distracciones y empezar a enseñarle al niño a filtrarlas. Cosas como empezar a trabajar con el radio prendido, empezar a trabajar con, o sea, no evitar que tiene que ser todo en silencio, no, vamos a regularlo, tú estás acá centrado y lo que hay allá no importa. Luego está el reparar. Y el reparar, ya preparé, ya asistí, ahora reparo. Entonces, cuando yo reparo, ¿yo qué hago? Yo reviso el producto. ¿Qué es revisar el producto? Revisar el producto es, ¿qué fue lo que usted hizo? Yo, acuérdense que no lo estoy haciendo yo todo, yo voy y miro el que está haciendo poquito a poco y valoro el proceso. O sea, no solamente es quedó bien o quedó mal, sino qué sentiste en el proceso, cómo fue, qué te costó trabajo y esto te quedó chévere. Y cuando acabo, dejo listos los elementos para la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque en la siguiente sesión estamos, ¿dónde está el lápiz? ¿Dónde está el borrador? No aparece el caja de lápiz, pero yo ¿dónde dejé las tijeras? Más en estos días que va a ser más difícil, por ejemplo, salir y comprar útiles escolares. Entonces, dejar listos los elementos para la sesión ayuda. Y hay que destacar el logro. O sea, lo más importante es destacar el logro o comentarlo en otro momento del día en la casa, en el momento de la comida, o cuando uno hable por teléfono con alguien y decir, uy, no te imaginas la tarea que hizo Juan, le quedó divina, hizo un esfuerzo, o lo que les decía en el organizador visual, poner una clave visual, o poner la tarea en la puerta de la nevera, o sea, que sea importante ese trabajo del niño. Y finalmente, garantizar un espacio después para algo de actividad física. ¿Por qué? Porque estamos, acuérdense que en el colegio se hace mucho movimiento. Entonces nosotros estamos compensando cosas que son de aprendizajes escolares, pero tenemos que también acompañar esos procesos de actividad física y de movimiento. Acá en la casa en estos días, ¿qué nos dio resultado? Nos ha dado resultado el yoga por la noche, que eso les ayuda bastante a centrarnos. Nos ha servido todo lo que tiene que ver con el Just Dance, con juegos de computador. Y estamos, y bailamos, ahora estamos en la hora del baile, entonces cada uno en la casa escoge una canción y bailamos todos en un momento del día. Entonces, este enfoque de preparar, asistir y reparar, pues llega con unas recomendaciones. La primera es, hay que tener comunicación frecuente. O sea, la instrucción tiene que quedar clara y hay que verificar que la instrucción se comprendió. ¿Y eso cómo se hace? Doy la instrucción, espero y le pregunto al niño y le digo, hijo, cuéntame qué es lo que tienes que hacer. Cuando él me dice qué es lo que tiene que hacer, tiene que interiorizar y hacer el ejercicio de organizarse. Y hacer la diferencia entre que a ratos trabajamos solos, a ratos trabajamos con mínima supervisión y a ratos trabajamos con compañía. Entonces, esos tres niveles dependen de lo difícil que sea la tarea y hay que ir regulando los tres. ¿Por qué? Porque cuando ellos vuelvan al colegio, si estamos todo el tiempo con ellos, haciéndolo de ellos, encima de ellos, como una sombra, cuando ellos llegan al colegio no van a tener esa sombra y lo que tenían ellos ganado de autonomía lo van a perder. Y si trabajan solos todo el tiempo, pero yo nada más miro el producto, pues no tienen esa asistencia que le da el profesor. Yo no soy el profesor del colegio, creo que los colegios no buscan tampoco que avancemos mucho en temas y en contenidos, pero sí como en mantener el ritmo de estar conectado con un proceso de aprendizaje. Es bien importante mantener la comunicación cara a cara con los profesores. En bastantes colegios han hecho encuentros, reuniones de grupo, que se llamen con los amigos, que puedan hablar con ellos, que se den cuenta. El mío, por ejemplo, se sorprendió porque él pensaba que los demás estaban estudiando en el colegio, hasta que él vio a sus compañeritos y dijo, no, mamá, es que todos estamos en lo mismo. Y ese sentimiento de todos estamos en lo mismo, ese sentimiento de hermandad en la dificultad, a él le sirve un montón para comprender cosas. Luego está trabajar esas funciones ejecutivas. Es lo que les decía, el director de la orquesta, cómo me regulo, cómo me organizo, qué hace que yo sea una persona productiva, que en el menor tiempo posible yo haga más cosas. Y hago el símil de la bicicleta. Yo puedo hacer un montón de cosas en una bicicleta estática, hacerle el súper esfuerzo, pero no hace avance. Cuando usted tiene buenas funciones ejecutivas, hace poquito esfuerzo, es como una bicicleta de estas de montaña, usted hace poquito esfuerzo, pero usted avanza. Entonces, organizadores de tiempo, hacer listas de chequeos, organizar, por ejemplo, con un reloj de estos que marcan huevos o con un cronómetro, con un celular, marcar los tiempos de una tarea, porque el tiempo es una cosa que también se interioriza con la edad.
más o menos hasta los 12, 13 años, un niño no interioriza el paso del tiempo con reloj. Si usted es adulto, usted más o menos sabe que mira la hora, y sin mirar, usted ya sabe que a esta hora ya deben ser como las 8:30, 8:35. Eso no lo tiene un niño. Entonces, para un niño, si la tarea es desagradable, si no le gusta, esa tarea, ese tiempo va a ser larguísimo, así no lo sea. Entonces, es mejor pequeñas tareas y con una cosa que visualmente le marque el paso del tiempo. ¿Cómo empezar en esta semana? Después de la semana del choque, que ya la tuvimos, ¿sí? Ya tenemos una semana que fue de choque, como de arrancar, como que ya podemos empezar a pensar que esto va para largo. Entonces, la sugerencia, y esto es una sugerencia denominada incluso del CDC, que hicieron unas adaptaciones para colegios en Estados Unidos, y es, hay que empezar con más estructura, o sea, la máxima estructura la tengo que meter al principio, horario, tarea, Poco a poco la podemos ir relajando de acuerdo a cómo responde el niño. En cambio, si empezamos súper relajados y le vamos metiendo estructura, el niño ya se nos va a resentir más. Entonces es mejor empezar con una muy buena estructura y ver mirando cómo lo regulamos y cómo nos adaptamos. Quiero mostrarles esta gráfica, que es una gráfica, es viejita pero chévere, que es una gráfica de Thompson y Nelson. Y esa lo que muestra la relación entre la edad y el desarrollo cerebral. Entonces, uno cree que el cerebro se desarrolla todo el tiempo, todo igual. Y, por ejemplo, para funciones del lenguaje, la primera función que se desarrolla es todo lo que tiene que ver con ver y escuchar, que es lo que nos permite luego aprender las palabras. Y vemos que hay un pico más o menos hacia los 3, 4 meses, en que es el momento en que el niño hace contacto visual con la madre, empieza todo lo que tiene que ver con intersubjetividad, cuando el niño empieza a escuchar, cuando el niño empieza a mirar y a encontrar que hay una relación entre lo que escucha y lo que mira para aprender las palabras. Y luego, más o menos hacia los 9 meses, se minimiza todo lo que tiene que ver y tiene un desarrollo súper, todo lo que tiene que ver con la producción del habla, y ahí es cuando aparece el balbuceo, por ejemplo. Y luego, hacia los 6, 7 años, arranca todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas de alto nivel en la corteza prefrontal. Entonces, fíjense que ese cerebro tiene momentos y ventanas de oportunidad para empezar a trabajar cosas. Cuando uno mira el desarrollo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los aprendizajes escolares, y uno encuentra que el primer, el segundo y el tercero de primaria son los años claves para muchísimos aprendizajes. A mí no me gustan las campañas gubernamentales estas de, es que es de 0 a 5, es que es de 0 a 6, es que, no, digamos, todas las edades son importantes, pero esa edad está muy desprotegida. ¿Por qué? Porque vemos que en desarrollo infantil temprano hay muchas cosas. Entonces está la estimulación temprana, no sé qué, pero 6, 7 años usted dice, uy, ya lo tengo, se lo entrego al colegio y allá que resuelvan, cuando estamos regulando un montón de cosas que son las bases de los aprendizajes y las funciones cognitivas superiores. Y tenemos unos momentos en que, y si quieren ahora podemos hablar de la adolescencia es una oportunidad también para el aprendizaje súper, 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 y a veces la perdemos por estar en otras cosas. Entonces, por ejemplo, para el aprendizaje de idiomas, los 3 primeros años son vitales, pero antes de los 7, todo lo que tiene que ver con percepción auditiva funciona bastante bien. Por eso es que los niños que estudian en colegios bilingües tienen mejor desarrollo cuando el profesor es nativo del país que cuando no, porque está hablando en términos de los contrastes sonoros y ese cerebro se reestructura para comprender los contrastes sonoros de esa segunda lengua. ¿Y todo esto a qué va? A que la mejor actividad, si a mí me dicen, escoja solo una actividad que usted pueda hacer con un niño para trabajar al mismo tiempo el lenguaje, la lectura, la cognición y lo que va a ser su éxito en la vida adulta, yo les diría que es la lectura compartida. Y ese va a ser el mejor recurso, y créanme, no hay, la evidencia científica es absolutamente contundente en todos los idiomas, en todas las clases sociales. Es la única herramienta que ha logrado poder compensar niños que tienen bajo estrato socioeconómico, que suelen tener un peor lenguaje, un peor desempeño escolar, poder compensar esa brecha y poder disminuir la barrera en la lectura compartida. La Universidad Nacional ha trabajado con la profesora Rita Flores en diferentes proyectos con Fundalectura y con la red de bibliotecas, y ellos hicieron un proyecto muy bonito que se llamaba Los bebés pueden leer, y a los bebés les daban, a bebés de bajos de estratos socioeconómicos unidos, les daban un kit que tenía el carnet de la biblioteca, un cuento y un taller a los papás, y esos niños los han seguido con los años, y esos niños han logrado cerrar esa brecha. El predictor del éxito en lectura, en lenguaje de un niño, es el nivel educativo de la madre.
En Colombia es de los pocos países donde el nivel educativo no va con el nivel económico. Nosotros en Colombia tenemos un mejor nivel educativo sin necesariamente tener que estar asociado al nivel económico. Cuando hicimos la adaptación de las escalas MacArthur, que son una evaluación que se hace en el mundo, ya somos 46 países que han adaptado las escalas MacArthur, que es un instrumento para medir lenguaje de los 8 a los 30 meses, encontramos que en Colombia efectivamente no era tener más dinero, era el nivel educativo de la mamá. ¿Por qué? Porque una mamá de mejor nivel educativo le pone más cuidado a cosas básicas de los niños, pero además un vocabulario más enriquecido. Entonces, esa lectura compartida me ayuda a cerrar esa brecha, me ayuda a mejorar el lenguaje, me ayuda a mejorar muchas cosas. Mejora las relaciones interpersonales, me da un espacio para generar un vínculo y una actividad de encuentro entre padres e hijos. Uno a veces no sabe qué hacer con los hijos. O sea, eso es totalmente cierto. A veces hacemos unas cosas, pero con las edades van cambiando. Entonces, una cosa que puedo ir modificando con la edad es cómo leo con el niño. Y lo puedo implementar desde que es un bebé hasta que es un niño mayor. El lenguaje que tiene un niño en la casa es un lenguaje centrado antes de que entre al colegio en el aquí, en el ahora, en lo que está pasando. Entonces, lo que el niño ve, el contexto compartido, eso tiene que ver. Pero cuando el niño entra al colegio, el lenguaje cambia. Y el lenguaje cambia y se vuelve más sofisticado. Y ya no es el niño el príncipe y el rey de la casa donde todos están listos para escucharlo, sino que el niño tiene que ganar el acceso al lenguaje y a las actividades. En ese proceso, el lenguaje escrito también es distinto, porque estamos naturalmente dotados para aprender a hablar, pero no estamos dotados para aprender a leer. La lectura es bastante artificial. El gran cuerpo de población aprendió a leer hace 200 años, 100 años, antes la gente no aprendía a leer. Entonces el cerebro no está dotado para leer. Cuando yo escucho, yo no regulo el ritmo de lo que escucho, pero cuando yo leo, yo sí regulo el ritmo de lo que leo. Entonces piense que es distinto leer que hablar. Entonces el lograr llegar a que ese niño tiene un problema de lenguaje, no tenga un problema de lectura necesariamente y poderlo ayudar, el que si el lenguaje oral se sigue enriqueciendo, lo hace la lectura. Entonces, empecemos a hablar de la lectura compartida con bebés. Entonces dice, pero con bebés, Antes pensábamos que el lenguaje importaba cuando el niño empezaba a hablar. Y decíamos, el hito es las primeras palabras que se dan hacia el año. Pero lo importante del lenguaje se da antes del año. ¿Por qué? Porque al año el niño ya procesa por lo menos 400 palabras a nivel de comprensión, ya comprende unas 400 palabras, ya el niño distingue todos los sonidos de su lengua y el niño ya está listo para aprender el lenguaje. Entonces los bebés desde los 5 meses se benefician de actividades de lectura compartida. ¿Por qué es de los 5 y no antes? 1, por los tiempos de atención, 2, por la maduración del sistema visual, 3, porque ya se puede sentar. Entonces ya esas cosas hacen que el niño se beneficie más. ¿Que le puedo leer a un niño antes? Pues claro que le puede leer a un niño antes, pero digamos que el beneficio real es cuando el niño ya no se empieza a apuntar. Entonces los bebés aprenden de lo que los libros son importantes en el mundo de los adultos. En las casas donde se lee, los niños leen. Y eso ya está comprobado por la evidencia. ¿Qué libros les gustan a los niños? Entonces, por ejemplo, en niños tan pequeños, hay libros como, por ejemplo, este. No sé si se alcanza a ver porque no puedo verme. Entonces, este es un libro que es de un ilustrador que se llama Eric Carle, y son libros que son libros de gran formato, con un solo dibujo, fíjense, y con poquitas letras. Hay otros libros que son libros de tocar, por ejemplo estos son libros que tienen texturas y tienen para tocar. Hay libros que son de tela, todo eso llama la atención. El niño que aprende a pasar las páginas y empieza a dedicar tiempo a observar las imágenes. ¿Qué mantiene enganchado a un bebé? La cadencia del ritmo, la prosodia del habla. Esa prosodia es súper importante porque es la que nos dice dónde empiezan y terminan las palabras. Fíjense que uno no habla así. El niño tiene el reto para aprender a hablar de segmentar el flujo del habla y lo hace a partir de regularidades estadísticas. El niño es estadístico para aprender esa regularidad. Y hablamos en un tono que se llama en las sociedades occidentales el maternés, que es con prosodia marcada. Entonces, hola, vamos a ver el bebé. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le estoy haciendo un énfasis en las palabras de contenido, que son palabras que tienen significado por sí solas.
Esas palabras son los nombres, los verbos, los adjetivos. Y las palabras de función son las que no tienen significado por sí solas, que son todos los que son los artículos, los determinantes. Entonces yo me centro ahí en el aquí y en el ahora. ¿Qué hago yo entonces ya cuando el niño ya no es bebé, pero todavía no lee? Entonces ahí yo llego y me siento con el niño, le muestro el libro, le muestro cuál es la portada, le digo quién es el autor y empiezo a hacer predicciones. Digo, mira, este libro se llama Arriba y Abajo, de Oliver Jeffers, y hay un niño y hay un pingüino. ¿Qué crees que pase ahí? Todavía yo no abro el libro. La forma como yo presento el libro es súper importante. O sea, yo no puedo coger el libro y decir, ay, venga, vamos a ir a leer. No, uno tiene que llegar y uno lo muestra. Imagínate, tengo este libro, me encantó. Mira cuál nos toca. Ahora con niños más grandes les voy a dar ese consejo, pero me adelanto y es que el niño escoja el libro. O sea, si así sea uno o dos libros que tenga un niño, pero que el libro sea escogido, que los libros que él busque por la noche para leer sean los que él escoja. Cuando yo hago una predicción, ¿qué estoy haciendo? Estoy activando el procesamiento top-down. ¿El top-down qué es? El top-down es lo que yo sé, influencia lo que yo leo. Entonces es el conocimiento previo. Si yo estoy leyendo una revista ahorita y yo tengo, o las noticias, si yo tengo idea de la noticia, mi cerebro me da chu, 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 y solo busca el detalle. En cambio, la lectura bottom-up es cuando yo no tengo mucha idea de cuál es el tema y tengo que procesarlo de abajo arriba, es decir, no tengo mucha idea, no activo. Entonces, mirar la portada de un libro es activar el top-down. Y ahí yo empiezo a leer con especial atención a la entonación. Entonces, por ejemplo, si es animales, hacer las voces de los animales o hacer las voces del que viene ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que yo hago las voces, eso anima a los niños. Hacer las voces de los personajes anima a los niños y los engancha en quién es el que está hablando qué. Luego está el señalar y denominar. Entonces, señalar y denominar es cuando yo le permito al niño, esto no es una lectura pasiva en que yo con un video, estos me han dado mucha risa porque dicen, los famosos leen, Sebastián Yatra, Carlos Vives leen a los niños. Sí, eso es bonito, pero lo interesante de la lectura compartida para el lenguaje es que el niño interactúa. Entonces yo le leo una página, le leo cuál es el autor, entonces cuánto se llama Arriba y Abajo, y tú digo, había una vez dos amigos, y le doy la oportunidad al niño que señale el pingüino y el niño. ¿Qué más ves ahí? Cuéntame. Yo no tengo afán de acabar, yo tengo afán de que el niño muestre, señale y denomine, que me nombre. Y le doy espacio al niño para hacer preguntas. Y hay una cosa, es que a los niños por lo general les gusta el mismo cuento y lo repiten por temporadas, y la recomendación es esa, repetir el libro al menos una semana. ¿Por qué? Porque una palabra nueva se aprende más o menos después de 40 repeticiones. Entonces, cuando yo leo un libro varias veces, o cuando el niño me pide volver a leer el libro, volver a releer el libro, lo que está haciendo el niño es, oiga, tengo oportunidad para descargar mi procesamiento de la novedad, ya no estoy mirando la novedad, sino ya tengo la oportunidad de coger detalles que no había cogido. ¿Qué pasa cuando uno es adulto y ve una película? Usted ve una película o un mismo libro, cuando uno lo lee la segunda vez, uno le encuentra cosas que la primera vez no, y haya un placer en el releer. Entonces, luego está la relación lectura, vocabulario y éxito académico, que es bastante importante. Tienen buen lenguaje, tienen buena lectura, pero además los niños creen, mejoran su vocabulario, por lo tanto mejoran su lenguaje oral. Y estas dos son los principales indicadores de éxito académico en la vida adulta. O sea, si uno quiere de verdad cultivar algo académicamente, hay que cultivar la lectura. La lectura además aumenta ese span de atención, ese tiempo que hablábamos en las tareas del tiempo que un niño puede estar centrado en algo. Si quiere aumentarlo, auméntelo a través de la lectura compartida. Y fortalece la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una memoria que yo uso solo para procesar una información y luego la descarto, como cuando uno repite un número de teléfono, tiene que copiar el nombre de alguien. Esa memoria de trabajo me deja que yo vaya leyendo, tengo idea de que estoy leyendo, sigo integrando información nueva, pero la puedo asociar con información anterior. El periodo hasta que un niño entra al colegio y le enseñan a leer se llama el alfabetismo emergente o el alfabetismo inicial. Fíjense que todavía estoy en niños que no leen. Yo leo el cuento a niños que no leen. Entonces, por ejemplo, si en esa fase estos cuentos, este que tengo aquí es el de Más te vale mastodontes, es la historia de un niño, y fíjense que esta letra, no sé si se ve, esta es una letra cursiva, no es la letra script a la que estamos acostumbrados, está escrito en letra cursiva. En esta época el niño empieza a encontrar esto,
que hay diferentes tipos de letras, que hay diferentes tipos de formatos, que no solamente es el libro que se abre así, sino que tengo un libro también que se abre así. En ese periodo, los niños se centran y la lectura se centra y se debe centrar en la relación temporal, qué pasa primero, qué pasa después, dónde están las cosas. Y hay que empezar a formular preguntas como, bien, ¿qué hace? ¿Y qué pasó después? ¿Y por qué? ¿Qué pasó antes? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y qué quería? Fíjense que estoy preguntando por la motivación, por los personajes y todo lo que tiene que ver con algo que se llama la gramática de la historia. Esas preguntas son las que lo preparan a uno para el monitoreo de la comprensión. Cuando uno tiene fallas en el monitoreo de la comprensión, le pasa algo que le pasa y nos pasa a todos cuando estamos cansados. Uno arranca a leer y sigue leyendo y sigue leyendo y dice, ups, se me fue la paloma, ya no sé ni qué leo, entonces me voy a devolver y uno identifica incluso el punto donde uno se desconectó. Ese monitoreo de la comprensión es la que me dice, pilas, no voy entendiendo, pilas, me estoy desconectando. Las preguntas permiten eso, trabajar la comprensión de lectura. Y en ese punto el niño descubre el principio alfabético. ¿Qué es el principio alfabético? Encontrar que a las letras les corresponden sonidos. Yo tuve un paciente una vez y venía del método global o del método natural. En el método natural o global, o sea, todos los niños aprenden a leer con cualquier método, excepto niños que tienen problemas de lenguaje. Pero este niño venía y ese niño entró a trabajar el principio una así, la M con la una más. Y sale el niño, cuando lo veo yo, al niño se le salen las lágrimas y me abraza y me dice, uy, mira, las letras suenan. Ese día, los que estábamos ahí en el Centro de Comunicación Humana, o sea, nos detuvimos y fue como un choque para nosotros porque él no se había dado cuenta que las letras sonaban y cuánto tiempo llevaba en el colegio frustrado con el tema de la lectura. Duramos 3 sesiones más y a la 4ª sesión ya el niño estaba leyendo palabras sencillas. Entonces, fíjense que hacer explícito el nombre del sonido de las letras, que son los métodos más de tipo fonológicos, es muy útil sobre todo para los niños con problemas del lenguaje. En ese punto, ¿cómo hay que leer? Pues en ese punto uno lee aquí ya señalando con el dedo para que el niño tenga conciencia de que esas letras, que esas son las letras que suenan. Vamos a hablar de tipo cuento, o sea, cojo yo vamos a empezar con, uy, ahí es que hay mucho. Vamos a ver, hay que sueña, me gusta el camino. Entonces, para los libros este es el que más nos gusta aquí en casa, que es el y el Pintámonos. Entonces las familias a veces son familias humanas, a veces son familias monos, tiene varios personajes, pero creo yo que los ilustradores infantiles y autores de libros es el mejor. Entonces dice, este soy yo y esto es lo que me gusta. Me gusta pintar y andar en mi triciclo, jugar con mis juguetes y disfrazarme, subirme a los árboles y patear una pelota. Y así sigue. Fíjense que son libros acumulativos y repetitivos. La idea es a qué se enfrenta el personaje. ¿Esto a qué me ayuda? A descargar procesamiento. Y son libros pequeños y por lo general son tipo tabloides. Ahora vámonos con libros que pueden ser útiles para gestión de emociones. Entonces, en este momento que queremos hablar de qué sentimos, por qué lo hacemos, vamos a buscarnos que se lo tengo por acá. Acá lo tengo. ¿Qué sentimos? ¿Por qué lo hacemos? Entonces está Ramón Preocupón. Está ¿Qué tal si? Que es un niño, Ramón Preocupón es un niño que está muy afanado y se consigue unos muñequitos quitapesares y entonces le cuenta todas las noches las preocupaciones a los muñequitos y los mete debajo de la almohada. ¿Qué tal si? Es una historia de un niño que lo van a dejar en una fiesta y no sabe qué va a encontrar en esa fiesta. Y cómo te sientes es, a veces me siento triste, contento, feliz. Hay otros cuentos como por ejemplo Willy el Tímido, que es de el mismo Willy que tiene Willy el Mago, Willy el Campeón, Willy el Tímido. A Willy le pasan cosas que nos pasan a todos, que es tímido, que no interactúa, que no encuentra con nosotros. Luego está Cosita Linda, que es un libro de gran formato, que es de un gorila que consigue, Linda se llama el gatito, entonces consigue una amiguita, y es como qué pasa cuando yo me equivoco y cómo asumo la equivocación.
Está uno que es espectacular, que es este, que es el libro de los cerdos, también es de gestión de emociones, y se los voy a contar porque es de una mamá que es súper juiciosa, y el hijo y se va a trabajar y hace todo, y los hijos no le ayudan a nada, y un día la mamá decide que se va, y los hijos y el papá se van transformando en cerdos, hasta que todos aprenden a repartir los trabajos de casa. Este creo que es bien útil en esta época. Y luego está este, que es un libro muy famoso, que es de una catalana que se llama Ana Llenas, y se llama El monstruo de los colores. Y este ha sido súper utilizado en los colegios, súper utilizado en psicología, y es un monstruo que no sabe qué hacer con las emociones, que se siente confundida y que las empieza a ordenar. Entonces la tristeza es azul, la rabia es roja, entonces aquí tiene sus frasquitos para organizar las emociones. Miren, el amarillo, la alegría es contagiosa, brilla como el sol y palpita como las estrellas. Y ahí están todas las emociones. El rojo es la rabia, que quema fuerte y es difícil de apagar. Entonces son libros para gestionar emociones. Incluso ya le han hecho la parte de todo verde, que es el de la calma. Entonces, hay frasquitos de actividades, por ejemplo, después de leer este libro, que es organizar las emociones con colores en los frasquitos. Entonces yo puedo darles hilos o papelitos o cositas de colores para que cada vez que sientan algo vayan organizando qué es lo que están sintiendo y entender que todas las emociones hacen parte de la personalidad y que las emociones son buenas. Niños más grandes, ¿qué les gusta? Niños más grandes, entonces tenemos los clásicos. Entonces los clásicos, por ejemplo, tenemos a Tintín y toda su colección. Tintín es, creo yo, que el cómic más vendido, porque ya están las estadísticas. Entonces fíjense que aquí está todo el dibujo que permite que el niño se haga ese rollo en la mente y sepa qué está pasando, pero además tiene que ir leyendo porque la sola imagen no le dice las cosas. En niños más grandes les gusta, por ejemplo, los cómics. Ahorita en mi casa está de moda este que es Dogman y el diario de Greg, que son también cómics. Más grandecitos les gusta, esto lo usamos mucho en terapia, el tema del manga, porque es algo que los motiva un montón, hay que buscar algo que les guste a ellos. Y hay unas colecciones colombianas que son muy, muy buenas, que son que es la colección de Norma. Esta, por ejemplo, se llama Buenas noches, que es la que está en la primera línea, y son súper bonitos. O sea, son estos libros que son suaves. Fíjense que ya nos pasamos a un papel que es más delicado, y nos pasamos que son súper bien iluminados, y son libros que tienen dentro de todo un precio un poquito más accesible. Ese venía con el sofá, ese es absolutamente espectacular. Luego ellos han hecho un esfuerzo los de Norma por tener colecciones que son las de Torre de Papel, entonces van por edades, el amarillo es de 7 a 8, luego viene el rojo, luego viene el azul y luego viene otro que es amarillo. Entonces eso permite ver el Torre de Vapor, cuál es la edad y ir buscando el material de acuerdo a lo que le gusta a cada niño. Hay cuentos otros que son de personajes. Cuando yo sé este es de un ilustrador que es colombiano, que se llama Ibar da Colcha, y este es el personaje de Ibar, que es el Chigüiro. Y son unos cuentos súper lindos porque son de formato, allá los hay de formato grande, antes eran solo formatos pequeños. Y el Chigüiro, fíjense que casi es fondo blanco, casi no se ve y da mucho espacio para poder imaginar qué le está pasando al Chigüiro. Son cuentos que no tienen necesariamente lenguaje. Entonces en estos cuentos ya el niño puede imaginar, puede crear y uno lo puede hacer con ellos. Hay otros cuentos que son para trabajar en esta edad, algo que se llama la teoría de la mente. Bueno, cuando tenemos estos personajes, pues está la saga, ¿no? Entonces Chihiro tiene 5, Olivia es una niña cerdita que tiene el papá, la mamá y le pasan cosas. Está Franklin, el Franklin es muy de malas, le pasa de todo pero digamos que la colección de Franklin es como un niño de ayuda al tema de gestión de emociones. Está Teo, que también es un libro que es catalán, que es un niño que va al colegio y de una ilustración hermosa. Bueno, pero seguimos con esto. Este, por ejemplo, es un libro para trabajar teoría de la mente, para trabajar con sus niños con trastorno de espectro autista, pues no necesariamente, pero digamos que terapéuticamente a nosotros nos sirven mucho. Y estos son libros donde pasan cosas, el perro se llama Carl, y Carl hace cosas con la niña, con el niño con el que vive, y
los papás no saben. Entonces es como entender y aprender a leer la mente del otro a partir del cuento. Mire, ellos todos se fueron a la niña tenía una fiesta, se fue para la fiesta, desbarató todo en la fiesta y después les tocó reconstruirlo y la mamá no se dio cuenta. Entonces, mira, mamá, ¿por qué no se dio cuenta? ¿Qué estaba pensando la mamá? Ya cuando llego con niños que leen, entonces uno dice, no, ya leyó, yo ya no le tengo que leer. No, ese es el momento de no aflojar. Entonces no hay que dejar y no hay que parar la rutina. La profe María Luisa me está escribiendo. Tranquila, profe, que ya acabo. Entonces, no dejar la rutina. Entonces, antes de dormir es la mejor hora. O sea, todas las recomendaciones se encuentran que mantener la rutina baja al niño, lo centra. Animar a leer el gusto por la lectura. O sea, la lectura nunca debe ser una obligación, nunca debe ser un castigo. Nunca un niño con problema de lectura se arregla diciéndole lea una hora. Si usted cree eso, entonces cuando le suene el carro, vaya y ándele una hora a ver si se arregla. No se va a arreglar. Entonces, cosas para el andamiaje, la lectura del unísono, que leemos los dos al tiempo y leemos en coro. La lectura con cierres, leo una parte y que el niño cierre. La lectura por turnos, yo leo, luego lees tú. Y si el niño se equivoca en una palabra, yo no lo parto, yo lo dejo que le identifique la incongruencia. Y hay uso de audiolibros. Luego está, pues, estos son varios recursos que yo les dejé. Entonces, ahora, ¿qué se hace con niños ya que leen? Enseñarlos a subrayar, activar el background. Y estos son recursos, son súper bonitos, están accesibles. Maguari es del Ministerio de Educación y están libros por libro, audiolibro, cuento. Está Funda Lectura y todo lo de los libros altamente recomendados. Si me escriben, yo les puedo mandar la presentación ahorita. Y ahí están libros recomendados, son libros recomendados del mes, que los saca Funda Lectura, está Caja Mágica, en inglés está Raskis, que es el Really Need to See, que tiene el cuento, la pregunta, el ejercicio, y hay otros recursos en línea. Por ejemplo, esta semana liberaron todos los audibles de Amazon, están liberados en todos los idiomas. Muchas gracias, profe, ya lo logré. María Fernanda, muchas gracias, excelente presentación y nos has dado bastantes recomendaciones y tenemos 3 preguntas. Hay una de una participante que dice, cuando el niño está enojado, ¿cómo se le vuelve a sintonizar en la tarea y qué estrategias puede utilizar? Bueno, entonces lo que les decía, lo primero que uno tiene que hacer es por qué está enojado. O sea, dime por qué estás enojado. Interpretar y reconocer el enojo. O sea, no puede ser. Entonces, hay un principio básico que es, hay que tratar al niño como si fuera un adulto en términos de respeto. Entonces, si yo veo que mi compañero de trabajo está enojado, le digo, ay, no se ponga bravo y venga para acá y trabajamos. No, uno le dice, oye, cuéntame por qué estás enfadado, ya te sientes, o uno le da un tiempo a que se le pase y después uno vuelve. Entonces, con el niño hay que hacer lo mismo, o sea, tratarlo con él, no negarle la emoción. O sea, sé que tienes rabia, sé que estás frustrado, vamos a trabajar en este tema, vamos a hacerlo distinto, vamos a tomarnos un tiempo. ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres calmarte? Cuando uno trabaja, por ejemplo, con el monstruo de los colores, yo, por ejemplo, a mi hijo yo le digo, uy, sale espíritu maligno, y hago así, y él ya le da risa. O sea, el humor rompe el momento de rabia también. Pregunta la profe Beatriz, ¿qué hacemos con los muchachos que la carga se les triplicó? Pues primero no ponerles tanta carga, y después el tema de parar y reparar. Y fíjense el tema de la oportunidad y de aplicar los tiempos. O sea, todos creemos como profesores que solo la asignatura de nosotros es importante. No estamos considerando el tiempo porque no somos expertos muchos en las actividades virtuales, pero yo creo que hay que hacer un acompañamiento más del 1 a 1. Los Andes hizo una cosa esta mañana que me parece absolutamente revolucionaria, que fue que dijo calificaciones cualitativas, aprobado, reprobado, y vamos a hacer este ejercicio por ahora. Yo creo que es algo interesante en el tema de manejar el estrés de los muchachos. Los muchachos están con una carga fuerte, pero yo creo que abandonar en estos momentos implica perder mucho. O sea, yo creo que es mejor ir andando, lo que digo, con adaptaciones y con tiempo. Pregunta Angélica. Bueno, pero eso es del tema. Pregunta Paola. ¿El tiempo de descanso entre tarea y tarea de cuánto debe ser? Depende de la edad. Más o menos, más de 5 minutos no. Pero más o menos uno puede calcular 2, 3 minutos entre tarea y tarea. Y hay que ir midiendo, o sea, cada niño es bien diferente. ¿Qué actividades hacen los niños en el tiempo de descanso? Realmente es un tiempo de cambiar la tarea, de ir al baño, de tomar un vaso de agua, o sea, no es nada que los enganche en otra cosa. Hay niños, por ejemplo, que les gusta pintar, dibujar, entonces uno puede ir alternando las tareas todas. El niño, por ejemplo, tiene una dispraxia motora, entonces él odia dibujar y odia pintar.
Entonces nosotros empezamos por eso a veces, que es lo más difícil, o usamos ese pintar entre tarea y tarea. Cuando no es posible sintonizar, lo que estrategias utilizar, las mismas que usa uno. ¿Usted qué haría con una? Usted no le pasa, a todos nos pasa, uno arranca a trabajar y viene y lo trata uno mal. A veces uno dice, no me salió. A veces uno está haciendo un trabajo y se le borra el computador y lo saca. Y uno dice, sabe que me voy a caminar un ratico, me voy a tomar un tinto, voy a hacer una llamada telefónica. Todo lo que tiene que ver con contacto motor, o sea, jugar a la pizza, jugar al sándwich, jugar a abrazar, eso hace que uno, centre la emoción. Aquí dicen que Jenny Rodríguez, que es de la Super Teos de Monstruo Triste, Monstruo Feliz, o los dibujos de Hawkins, y hay muchas charlas ya para eso. Está el profe Navarro, el profe Galván, el profe Amador, saludos. La experiencia virtual, priorizar calidad y cantidad. Bueno, para motivar a adolescentes a la lectura, hay, lo que hizo Harry Potter y lo que han hecho las sagas de adolescentes, ha sido para todos muy buena. Una es utilizar el audiolibro con el libro. Entonces puede usar, ir escuchando e ir mirando, o sea, y quitarle, digamos, ese peso duro que usted tiene que leer. No, usted no tiene que leer, ellos leen ya por gusto. La profesionalidad, bueno, ya les mandamos la presentación para hijos y nietos, y el profe Navarro pregunta, ¿hay sesiones de mindfulness para niños? Sí, profe. Hay técnicas de mindfulness, poesías cortas y de repeticiones de frases cortas. Ahora, por ejemplo, hay una evidencia fuerte en que el yoga mejora la flexibilidad cognitiva y mejora procesos atencionales en niños con déficit de atención, incluso al mismo ritmo mayor que algunos medicamentos. No sé, profe María Luisa, si quieres abrir preguntas. Pues, Mafe, no veo más preguntas. De todas maneras, muchísimas gracias por esta presentación y te reitero la utilidad, y en el chat muchos te están dando las felicitaciones por esta excelente presentación. Recordarles a los oyentes que tenemos publicada la grabación de esta charla en el canal YouTube de la página de la facultad, y a las 11 de la mañana daremos paso al siguiente programa con la charla de la profesora Liliana Moraes, que es cómo alimentar a los adultos mayores. Muchísimas gracias, María Fernanda, muy amable, y nos volvemos a ver. Bueno, a ustedes, hasta luego, muchas gracias, feliz día. Gracias. Y a los oyentes, por favor, les solicitamos el desconectarse para poder dar corte de la grabación. Y muchísimas gracias.